Yo no quiero ser un yo-yo, un yo-yo, un yo-yo. A ver cómo dice mi gente. Yo no quiero ser ¿un qué? ¿Un qué? Un yo-yo. ¿Cómo hacen los yoyos? A veces arriba, a veces abajo, a veces de un lado o vuelta se da. Yo quiero ser como una flecha, caminando siempre por la senda estrecha. Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestro culto infantil. Preparen su corazón y vamos a orar. Le pido a Mateo que haga la oración. Señor, te pido que en este día nos guardes, que se nos quede algo. Te damos este culto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar adentro, afuera, arriba, abajo. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Si Cristo me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Si Cristo me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Si Cristo me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Si Cristo me salvó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Vamos a cantar Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo arrojó. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo arrojó. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Voy a pedirle a Mateo que haga la lectura bíblica. Hermanos, vamos a leer Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a cantar El hombre sabio. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó, sobre la arena floja la dejó, y la lluvia ya empezó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó, vinieron las lluvias y el río se desbordó. Vinieron las lluvias y el río se desbordó y la casa se cayó. El hombre sabio su casa construyó,
sobre la roca sólida quedó, sobre la roca sólida quedó, y la lluvia ya empezó. Vinieron las lluvias, el río se desbordó. Vinieron las lluvias, el río se desbordó. Vinieron las lluvias, el río se desbordó, y la casa no cayó. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor. Yo construiré mi casa en el Señor, porque la roca es el Señor. Que vengan lluvias, no la tumbarán. Que vengan lluvias, no la tumbarán. Que vengan lluvias, no la tumbarán, porque confío en el Señor, porque la roca es el Señor. Vamos a cantar Quiero ser un niño diferente. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura y el amor que siempre dura. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura y el amor que siempre dura, y el amor que siempre dura. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este día, porque pudimos venir a un día más a tu palabra, Señor. Te pido que ayudes a las hermanas que allá en sus casas junten las ofrendas, Señor, para que en el día que volvamos a estar juntos podamos juntarlas para la bendición de tu casa, Señor, y que podamos, guárdanos, Señor, y que podamos estar bien, con salud y bien, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar Dad y se os dará. Dad y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Dad y se volverá a ti, cuando das al Señor. Dad y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Dad y se volverá a ti, cuando das al Señor. Y cuando das al Señor. Y cuando das al Señor. Dejo el
lugar a la predicación. Hermanos, dentro de nuestra agenda para este día de la predicación, iba a predicar Moy, pero Moy tuvo a bien invitar a su hermano para compartir la palabra de Dios. Así es que, hermanos, le presento a ustedes a mi hijo Caleb, desde Guadalajara, compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Vamos a recibir la palabra de Dios esta mañana. Nos seguimos gozando y nos seguimos cuidando, ¿ok? Dios nos bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un honor poder estar con ustedes en esta reunión. Gracias por la invitación. Les enviamos saludos desde la ciudad de Guadalajara. Mi nombre es Caleb Rodríguez. Soy hijo del pastor Moisés. Y es de verdad un honor poder compartir a través de estos medios, ¿no? Aprovechando la tecnología, y desde Guadalajara vamos a compartirles la palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para sus vidas y que la pongan en práctica, que es lo más importante. Vamos a empezar con una oración y a poner en las manos de Dios esta palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra, de estudiar tu palabra, Dios, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque aún tenemos la oportunidad de hacerlo. Gracias por la tecnología, Señor, porque podemos usarla y a muchos kilómetros de distancia, Dios, poder compartir tu palabra con nuestros hermanos allá en Tecate. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te pedimos que nos hables esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues voy a compartirles un tema que tal vez su pastor ya les ha compartido algunas veces. Vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu. Y vamos a ver cada aspecto de este fruto, qué significa, cómo podemos ponerlo en práctica, que es lo más importante, y vamos a estudiarlo. ¿Les parece? Yo voy a estar leyendo algunas versiones diferentes a la Reina Valera. Tal vez ustedes usen la Reina Valera, pero yo voy a estarles leyendo algunas otras versiones que para ampliar un poquito y enriquecer el significado de las palabras y profundizar un poquito más. Entonces vamos a leer ahí en Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 1. Voy a leerles el versículo 1, el versículo 13, y de ahí nos vamos a brincar al versículo 16 al 25. Dice la palabra de Dios: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Y después sigue explicando otras cosas ahí el apóstol, ¿no? Y llegamos al versículo 16 y dice: por lo tanto, por consecuencia de esa libertad de la que hablamos en los primeros versículos, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones
y otras cosas parecidas. Por si la lista no es suficiente, otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y aquí entramos al tema que quiero compartirles esta mañana. En cambio, lo contrario a vivir esa vida guiada por nuestras pasiones, dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Y termina diciendo el apóstol aquí, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Y vamos a empezar a ver cada parte de este fruto. La primera palabra que encontramos y que vamos a analizar es, en cambio, lo que el Espíritu produce, en su versión Reina Valera es más el fruto del Espíritu. Y esa palabra fruto viene del original karpos, en griego, que es una expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente dentro de nosotros. Esto es que en nosotros se reproduce la unidad del carácter de Dios. Tiene que ver con el reproducir el carácter de Dios en nosotros. En Filipenses 1:9 al 11 dice así, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Aquí el apóstol lo menciona como frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En verdad que ninguna disciplina, vamos a leer Hebreos 12:11, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, y otra vez viene esta palabra karpos, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la primera palabra que analizamos aquí es fruto, y no tiene que ver con un esfuerzo de nosotros, sino con una acción del Espíritu de Dios dentro de nosotros. No tiene que ver con un esfuerzo humano. Como les decía, la Biblia dice fruto y no frutos. Entonces todas estas partes o todos estos aspectos son parte de un todo, como un solo fruto. Entonces imagine un racimo de uvas como un solo fruto con varias ramas, con varios elementos ahí para disfrutar o degustar. En este caso, en Gálatas, el primer elemento o el primer fruto que nos describe, que proviene del Espíritu Santo, es el amor. El amor es la raíz, el tallo que sostiene todos los demás frutos o todas las demás partes de este fruto. El amor es una parte esencial del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ver ese primer fruto, amor. Amor viene del original en griego ágape o agape, algunos lo pronuncian así. Esta palabra se usa para describir la actitud de Dios y vamos a ver tres aspectos. El primero es la actitud de Dios hacia su Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 25 y 26, dice así, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado, Jesús hablando al Padre, orando al Padre, esté en ellos y yo en ellos. Entonces él describe la actitud de Dios en primer lugar hacia su Hijo. En segundo lugar, describe la actitud de Dios hacia la raza humana en general. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en tercer lugar, describe la actitud de Dios hacia los que creen en el Señor Jesucristo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces la raíz, el tallo, lo que sostiene todo esto, todos estos aspectos de este fruto es el amor. La palabra ágape también es usada para expresar la naturaleza esencial de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La expresión perfecta del amor de Dios la encontramos en Jesucristo. Del amor de Dios hacia la humanidad la encontramos en Cristo. En Juan 3:16 lo podemos leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, tanto nos amó que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por ese amor. Y termina diciendo, por gracia sois salvos. Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, el amor, el primer elemento de este fruto, es la esencia de Dios que sostiene todo lo demás que viene después, y ahorita lo vamos a ver, pero es muy importante. Y ese mismo amor con que Dios nos amó lo tenemos que reproducir nosotros, no como una pasión que puede sentir una pareja de esposos o una pareja de novios o de amantes que se quieren y se buscan, no de esa manera, sino de la manera con que Dios nos lo muestra en su palabra, de tal modo que hasta dio su vida por nosotros. Esa es la clase de amor que nosotros tenemos que reproducir y permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros. Y ese es el fundamento sobre el cual van a surgir los demás frutos que vamos a ver, o las demás partes de este fruto que vamos a ver. Después del amor viene el gozo. El gozo, la palabra que utilizan para traducir o para describir gozo aquí es en el griego kara o kara. Está relacionado con otra palabra griega que es kairo, que se traduce como estar alegre. No es el tipo de gozo momentáneo que se produce por las circunstancias que estemos pasando, sino que a pesar de esas circunstancias tenemos este gozo constante. Eso quiere decir, un gozo que no depende de lo que me está pasando, producido por el Espíritu Santo, producido por el Espíritu Santo y motivado por las promesas de Dios a sus hijos, que se cumplen en Cristo. Entonces quiere decir que siempre tenemos que estar alegres, teniendo siempre presente la meta que nos espera al final de esta vida temporal. Vamos a ver cómo describe la palabra de Dios en este tipo de gozo, y usan la misma palabra griega en diferentes partes de la Biblia. La primera parte donde vamos a leer es en Lucas capítulo 2 versículos 8 al 11, y miren el motivo del gozo que describe aquí. Había pastores
en la misma región, hablando del nacimiento de Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Les doy noticias que les van a producir gran gozo, la misma palabra cara, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Ese es el motivo de este gozo que les estaba anunciando el ángel del Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo creo que esto sería suficiente para describir el tipo de gozo que tenemos que tener. Y el motivo que les dice el ángel a los pastores en ese momento: les traigo una noticia que les va a traer un gozo eterno, un gozo que les va a durar toda la vida. Y la noticia es: ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. En Filipenses 4, versículos 1, y voy a leer 4 y 7. Filipenses 4, versículos 1, 4 hasta el 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, regocijaos en el Señor siempre, la misma expresión que encontramos en el fruto del Espíritu. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La misma situación que el ángel les dice a los pastores. Les traigo una noticia que les va a producir un gran gozo, que es que ha nacido el Salvador. Aquí en Filipenses dice: hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Y termina este pasaje diciendo que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Ese es el motivo de nuestro gozo constante. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 al 20, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Les pregunta Pablo. Y les dice: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Se está refiriendo a sus hermanos, pero la esperanza de Pablo es: me produce gozo el saber que un día nos vamos a reunir y vamos a estar todos delante de nuestro Señor. Ese era el motivo de gozo que describe aquí Pablo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene el motivo del gozo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y así aquí viene el ejemplo que tenemos que seguir, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, hermanos. El ejemplo de Jesús, que sin importar lo que vamos a sufrir en este tiempo, en esta corta vida, a lo mejor vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir dolor emocional por la pérdida de algún pariente cercano o lejano,
vamos a tener situaciones ahí que nos van a generar sufrimiento, pero teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón en nuestra vista espiritual la meta que es estar con Cristo, corramos y vivamos con gozo sabiendo que eso es lo que nos espera. En Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué fácil es decirlo, ¿no? Hermanos, gócense cuando estén sufriendo. Qué difícil es eso. Pero tenemos el ejemplo de Jesús, que Él sabiendo, dice, teniendo presente o sabiendo el gozo que venía después, no le importó sufrir la cruz. Hermanos, Cristo no nos prometió una vida placentera al venir a sus pies. Sin duda vamos a pasar persecución, y a lo mejor viene a su mente cuando escucha persecución como situaciones como la vivieron la iglesia primitiva, ¿no? Que los mandaban al Coliseo y los destruían los leones, o los quemaban vivos, o los crucificaban, o nos viene a la mente países como China, donde no pueden expresar su amor por Cristo abiertamente. Ese tipo de persecución no la hemos vivido, y no piense en eso nada más cuando hablamos de persecución. Puede ser en su misma familia. Tal vez usted es una persona que es la única cristiana en su familia, y de repente vienen ataques de su familia, y ahí va el hermanito a orar, y uy, sí, muy santito. Ese es un tipo de persecución también que puede traer desánimo a nuestra mente, y que nos puede mantener en una actitud amargada tal vez, o enojados con Dios. Oye Dios, ¿por qué si yo te busco? ¿Por qué mi familia me ataca? ¿Por qué no puedo ser feliz? Tenga su mirada en Cristo y viva con gozo esas situaciones. El gozo de Dios se manifiesta en sus hijos en todo tiempo, porque no es motivado por las circunstancias, sino por el destino que nos espera. Consideremos a Cristo, como lo leímos en Hebreos, como Él, teniendo presente el gozo que vendría después. No le importó sufrir la muerte en la cruz. Nosotros de igual forma, de igual manera, teniendo presente lo que nos espera, que es estar delante de la presencia de nuestro Dios, vivamos con gozo cada día. Ese es el fruto que tenemos que permitir que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros. El siguiente elemento de este fruto que nos menciona es la paz. La paz viene de la palabra eirene. La palabra eirene, griega eirene, viene de la palabra hebrea shalom, que significa primariamente o principalmente integridad, algo terminado, perfecto, completo o cumplido. Describe una relación armónica entre Dios y el hombre, seguida mediante el Evangelio. Una vez que nosotros aceptamos el Evangelio de salvación y creemos y abrazamos la fe, podemos decir que tenemos paz para con Dios. Antes de eso no, dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira. Se quiere decir que estábamos en contra de Dios, y Dios no nos podía ver porque estábamos llenos de pecado. Pero viene la sangre de Cristo que nos limpia, y entonces Dios nos puede abrazar y somos reconciliados con Él. Esa es la paz que nos describe esta palabra eirene, o shalom para los hebreos. En Hechos 10, capítulo 10, versículo 36, vamos a ver un ejemplo de esta paz que nos describe en Gálatas. Dice: Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo,
que es el Señor de todos. Si la reconciliación entre el hombre y Dios viene a través de Jesucristo y nos trae esa paz para con Dios, ya no somos enemigos de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18, miren cómo lo explican aquí. Empieza diciendo, en esta versión dice, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios. Esto es lo que implica Shalom, es lo que implica Eirene. Haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, hablando de los judíos y los gentiles. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Si se van dando cuenta, hermanos, el fruto del Espíritu nos va a llevar a Cristo. Cada aspecto que hemos visto nos lleva a Cristo. Y el primero que vimos fue el amor, que es el sustento de todo esto. Y lo leímos. Dios es amor. Dios nos amó tanto que entregó a Cristo. Gozo, sabiendo que vamos a estar delante de la presencia de Dios, tenemos que vivir con gozo. Y ahora paz. Jesús vino a traer paz entre Dios y el hombre. Y es la única forma en que podemos acercarnos a Dios, siendo cubiertos, limpios, lavados por la sangre de Cristo. También describe una conciencia de reposo y contentamiento que surge de recibir el mensaje de salvación. A partir de que recibimos el mensaje de salvación tenemos una conciencia de reposo y contentamiento. Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Después de decirle Jesús, tu fe te ha hecho salva, le dice, ve en paz. Puedes tener paz de una vez que abrazas el Evangelio. Lucas capítulo 1 versículos 78 y 79 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, refiriéndose a Jesús, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vemos una historia en la juventud de Jesús, en Lucas, ahí mismo, Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30, hablando de Simeón. Ya han escuchado esta historia tal vez. Simeón estaba esperando la promesa de Dios de poder ver al Mesías. Y entonces cuando Jesús es llevado al templo para presentarlo, como era la costumbre judía, Simeón dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Una vez que Simeón vio la salvación de Israel, dice, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La paz producida por el Espíritu Santo es algo que viene después de reconciliarnos con Dios. Juan capítulo 14 versículos 26 y 27 dice, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y termina Jesús diciendo, les dejo mi paz, les dejo la paz, les doy mi paz. Pero no se las doy como las dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. La paz de Dios que nos describe en Gálatas como un fruto del Espíritu no está sujeta a las condiciones con las que vivo. El mundo puede decir, tengo un buen trabajo, tengo estabilidad económica, tengo un seguro de vida, tengo salud, etc. Y entonces, después de que tengo todo eso, puedo vivir en paz.
Jesús nos dice en Juan 14, lo leímos, les dejo mi paz, pero no es como la que da el mundo, esa seguridad y paz que sientes cuando parece que todo está bien. Esta paz está relacionada a la obra completa redentora de Cristo. Y termina diciendo el versículo 27, no se angustien ni tengan miedo. Ya está todo hecho. Ya está toda la obra completa, cumplida, que es lo que implica la palabra Irene, algo completo, algo terminado, algo cumplido. Tengan paz. Eso es lo que quiere decir los judíos cuando dicen shalom, cuando se saludan. Está implícito todo esto que vimos, tener paz por toda la obra de Jesús, porque ya todo está completo, porque no tenemos que preocuparnos porque nuestro destino está seguro en Cristo. El siguiente aspecto, el siguiente elemento que vemos en el fruto del Espíritu, después de paz viene paciencia. La palabra paciencia la tradujeron de una palabra griega que es macrotumia, que significa longanimidad y se traduce como paciencia. La longanimidad es una cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación. Hablando de paciencia. Que no toma represalias apresuradas. No es una reacción como que, me das una cachetada y volteo y te contesto. No. No castiga con celeridad, no se apresura para castigar. Es lo opuesto a la ira y se asocia con la misericordia utilizada por Dios. Miren en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, grande en longanimidad, grande en paciencia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Entonces dice aquí los primeros versículos, tardo para la ira, lo contrario a ser paciente, y grande en misericordia, muy paciente. Tenemos un Dios muy, muy paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3 al 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, estamos más cerca de ese momento que tanto esperamos y anhelamos. Amén. Dice, Dios es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, Jesús, no va a regresar a este mundo hasta que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Que no quieran es otra cosa, pero Dios le va a dar la oportunidad a todos. Es lo opuesto a la desesperanza, o sea, quiere decir que está asociada a la esperanza. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué servicial su amor, qué fuerte en los sufrimientos su esperanza relacionada a la paciencia en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Qué fuerte ha sido su paciencia. Esa misma paciencia que Dios muestra para con todos, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, la tenemos que reproducir nosotros y ejercitarla para con nuestro prójimo. Efesios 4, versículo 1 y 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que mostrar paciencia para con nuestro prójimo y más para con nuestros hermanos en la fe. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, y parece que estamos leyendo Gálatas otra vez, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, otra vez, paciencia, soportándonos y perdonándonos aún unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó con paciencia. Él tuvo paciencia de nosotros y esperó y esperó y esperó hasta que tuvimos la oportunidad de reconocer que estábamos en contra de Dios y que nos íbamos a ir al infierno. Dios esperó y Cristo tuvo paciencia. Así hacedlo vosotros, dice el versículo 13. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que tu exhortación hacia tus hermanos sea con paciencia, basado en la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia unos días. No, así no dice. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermanos, tenemos que reproducir este fruto hasta la venida del Señor. El siguiente elemento de este fruto, de un todo fundamentado en el amor, es la benignidad. La benignidad tiene su raíz en la palabra griega krestotes, que significa que es algo adecuado para su uso, algo que es capaz de ser usado, algo que está listo, algo que es bueno, que es gentil para ser usado. Es lo contrario a ser duro, a ser brusco o amargo. Es un aspecto del carácter de Dios también, la benignidad. Primera de Pedro, me brinqué una cita. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahí vamos al aspecto del carácter de Dios. Él es benigno. Él siempre es bueno, Él siempre es gentil, que es lo que quiere decir esta palabra krestotes. Ahora sí, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la gentileza del Señor. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y fíjense lo que dice aquí: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra aquí que utilizaron para fácil, mi yugo es fácil, es esta palabra krestotes, que quiere decir bueno, gentil. En este pasaje la palabra fácil es krestotes, y la traducción más apropiada, según los teólogos, tendría que ser gentil. Mi yugo, dice Cristo, mi yugo es gentil, es bueno. Lo contrario del duro, de brusco o amargo. Hay mucha gente que una vez que conocen el Evangelio y se convierten a Cristo, se quejan y dicen: no, es que esto de ser cristiano es muy aburrido y puras reglas y no puedo hacer nada y qué feo ser cristiano. Incluso ha habido gente famosa o artistas que dicen: no, yo me hice cristiano, pero después no me gustó porque qué aburrido y no podía hacer nada. Es lo contrario a eso. Jesús dice aquí: mi yugo es fácil, es gentil. Y entonces, así como Jesús, el yugo de Cristo es gentil, es bueno, es como debemos ser o estar preparados para ser buenos y capaces para ser usados por Dios.
En Efesios 4, capítulo 4, versículos 31 y 32 dice, quítese de vosotros lo contrario a benignidad, dice, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, lo contrario, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios quiere que seamos todo lo contrario, a amargos, a ásperos, que seamos buenos. Jeremías capítulo 24, versículo 3, fíjense cómo dice aquí, el Señor me preguntó, Dios le da una visión ahí de 2 canastas con higos, y le dice Dios a Jeremías, ¿qué ves? Y respondió Jeremías, higos, 2 canastas con higos. Y le dice, los buenos son muy buenos, crestotes, son benignos, pero los malos son tan malos que no se pueden comer. Imagínese este cuadro, ¿no? Usted va al súper o al mercado, al tianguis, no sé cómo le llamen allá, y quiere comprar una fruta, un mango. Normalmente escogemos el que se ve mejor, el que pensamos que ya está listo para comerse. Y hasta tenemos esta expresión, ¿no? Cuando vemos una fruta que se ve agradable, dice, este ya está bueno, o vamos al árbol y vemos algo ya amarillito, ya tomando colorcito, este ya está bueno, ya es benigno, ya está listo para ser usado. De eso se trata, ser benignos, de estar listos, de ser buenos para poder ser usados por Dios en cualquier momento. No es una cualidad, no tenemos que estar listos como una cualidad se me fue la palabra, como una cualidad humana, es que soy buena persona, no. Tenemos que estar, que Dios nos vea preparados, que somos gentiles, que somos benignos, que se expresa y nos puede usar en situaciones concretas, que Dios pueda decir, este hijo mío está listo siempre para poder ser usado por mí. No tengo que llamarle la atención para poderlo usar. Como la historia de Jonás, ¿no? Dios le da una instrucción y Jonás hace lo contrario, y entonces Dios le tiene que llamar la atención para cumplir su propósito. Es lo contrario a eso, que siempre estamos listos para ser usados. Con gracia, con ternura y con compasión. Hermanos, tenemos que ser benignos, reproducir el carácter de Dios en nuestra vida. Que Dios siempre pueda disponer de nosotros porque somos buenos, que estamos preparados para ser usados por Él. El siguiente aspecto de este fruto es similar, que es la bondad. Aparentemente, benignidad y bondad son lo mismo, pero el Espíritu Santo inspiró 2 palabras diferentes para estas cosas. Porque aunque se pueden complementar, la benignidad y la bondad no son lo mismo. La palabra bondad viene del griego agatosune. No es lo mismo que crestotes. Tener bondad tiene que ver con ser mejores que antes de conocer a Cristo. Ser buenas personas, podríamos decirlo así. En muchos pasajes de la Biblia leemos que antes de conocer a Cristo éramos malas personas, nos portábamos mal. De acuerdo a los lineamientos morales de Dios, no vivíamos así. Pero ahora que conocemos a Cristo, tenemos que portarnos como hijos de Dios, como personas guiadas por el Espíritu Santo, como alguien digno de ser llamado hijo de Dios que procura agradarle en todo. Pablo exhorta muchas veces a las iglesias y a las personas que les escribe, dice, pórtate como alguien digno de ser llamado hijo de Dios. Bondad significa aquella cualidad moral que describe a las personas regeneradas. Tiene que ver con el deseo de ser bueno o de hacer el bien. Tiene que ver ya con un deseo. Ya no es solo la acción como benignidad de estar listos para actuar, sino con un deseo de hacer cosas buenas, la intención. Romanos 14:15 nos describe aquí un poquito, dice, pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que
pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Efesios 5, versículos 5 al 10 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Otra vez la exhortación, andad como hijos de luz. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios os tenga por dignos de su llamamiento. De cierto modo, es como tener una autoridad para poder exhortar a alguien. Si no hay bondad en mí, quiere decir que si no tengo esa cualidad moral que produce buenos deseos, no puedo exhortar a un hermano a vivir como Dios le agrada. Y tenemos un ejemplo muy claro en la palabra de Dios, ¿no? Los fariseos en el tiempo de Jesús. Él los exhortaba porque le decían al pueblo qué hacer, pero ellos no lo hacían. No lo practicaban. Solo ponían cargas que nadie podía cumplir para aparentar que ellos eran santos. Jesús les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados. Vamos a ver esta cita. Mateo 23, versículos 1 al 4 y versículos 13 al 29. Pues les voy a leer. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y empieza la exhortación. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Tenemos un dicho similar aquí, ¿no? Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno. O sea, dice, estás buscando a quién convertir al judaísmo y enseñarle todas las reglas y leyes que tienes para mandarlo al infierno, para hacerlo más hipócrita que tú. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él.
El que jura por el templo jura por él y por todo lo que habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, otra vez, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, fíjense, la bondad tiene que ver algo con la intención. Por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro las intenciones están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y sigue diciendo, yo creo que es suficiente el ejemplo, ¿no? Jesús les dice, ¿dónde está tu bondad? ¿Dónde está esa intención correcta dentro de ti? Porque por fuera sí, muy bonito todo, bien peinado y bien vestido, pero tu intención no es correcta. Volvamos al ejemplo de la fruta que vimos con benignidad. Una vez que escogemos esa fruta que se ve atractiva, se tiene que comprobar la veracidad de la apariencia de la fruta. ¿Qué se siente tomar una fruta aparentemente buena, pero que al probarla te das cuenta que está podrida, que está amarga, que está agria, que tiene gusanos? Esta es la diferencia entre la bondad y la benignidad. Aunque tenemos que tener acciones gentiles, ser bondadosos, ser benignos, también hay que tener la intención correcta. Ahí ser bondadosos, tener bondad en nosotros, que la intención sea correcta. Ser moralmente capaces para hacer toda buena obra basada en una buena y correcta intención. De lo contrario seremos como los fariseos, hipócritas, aparentemente buenos. Jesús les dice, son ciegos, y podridos por dentro. Entonces es un poquito diferente la bondad a la benignidad. Se podrían llevar de la mano porque la benignidad nos lleva a actuar, pero la intención, el motor de esa acción es la bondad. Y tenemos que reproducir ese fruto en nosotros. El siguiente fruto, muy mencionado en el cristianismo, es la fe. La palabra griega que usaron para traducir fe aquí es la palabra pistis, que significa una firme persuasión, convicción basada en lo oído. Los principales elementos de la fe en Dios tienen que ver con creer. Consiste en una opinión mantenida de buena fe, sin referencia necesaria a su prueba. No necesito una prueba para creer en Dios, por ejemplo. Está relacionada a la confianza, a la fiabilidad, a tener certeza. Y vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de fe que nos menciona aquí en Gálatas. Es en Romanos 3:25. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por fe, por creer, sin necesidad de pruebas. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Usted pudo ver cómo Cristo derramó su sangre
para perdonarlo? No. Por eso hay que confiar en lo que leemos en la palabra de Dios. Él dice que somos perdonados por medio de Cristo y su palabra es suficiente para creerlo. No necesitamos pruebas. Usted no puede llegar a Dios y decirle, a ver, ¿dónde está la cruz donde crucificaron a Jesús? Para creer. ¿Dónde están las ropas con sangre que utilizaron para enterrarlo? No es necesario eso. Si usted tiene fe, no necesita ese tipo de pruebas. La palabra de Dios es suficiente. Si la palabra de Dios lo dice, eso es. Cuando Tomás, uno de los discípulos de Jesús, le avisaron que Jesús había resucitado, él no creyó y dijo, hasta que no vea sus heridas y meta mi mano en ellas, voy a creer. Y vamos allá a Juan, donde nos menciona esta historia. Capítulo 20, versículos 26 al 29, dice, 8 días después, ya después de que le habían dicho, oye, Jesús estuvo con nosotros, él le dijo, no les creo. Entonces 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez sí estaba Tomás. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, Shalom, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, a ver, tú incrédulo, ven para acá. Le dice, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, esta es una expresión que usaban los hebreos para confesar que Jehová, que Dios era su Señor. Y entonces Tomás usa esta expresión, reconociendo a Jesús como su Señor, dice, mi Señor y mi Dios. Y entonces Jesús le dice, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Y ahí entramos nosotros. Que podemos creer que Cristo murió por nosotros y resucitó también sin haberlo visto. La fe, como fruto del Espíritu, vamos a ver varios aspectos, vamos a ver 3 aspectos de la fe como fruto del Espíritu, como nos lo describe aquí en Gálatas. Es una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Vamos a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Entonces aparecerá aquel malvado, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo y aquí hace referencia al anticristo, dice, entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a este malvado, hablando del anticristo, dice, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Fíjense, aquí vemos cómo Dios no quiere que nadie se pierda, pero Él es justo. Y entonces aquí nos dicen en este versículo, en este pasaje dice que el anticristo va a engañar a gente y los va a llevar a condenación porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Dice, por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Se van a ir los que no quieren creer. Hay suficiente evidencia, por así decirlo, suficiente verdad en la palabra de Dios como para creer. Entonces la gente que no quiere aceptar y reconocer que Jesús
es el Salvador, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es el Mesías que vino a reconciliarnos con Dios, es porque no quieren creer, no necesitan pruebas, simplemente no quieren creer. La verdad que nos muestra la palabra de Dios es suficiente. El segundo aspecto, el segundo punto que vemos aquí como la fe, como fruto del Espíritu, es una rendición personal a Dios. Lo vemos en Juan 1:12, dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, en su versión dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, solamente a los que le recibieron y los que creen en su nombre. Y la fe como fruto del Espíritu es una conducta inspirada por esta rendición. Una vez que creemos, que lo recibimos, entonces vamos a llevar una conducta de fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 9. Dice, por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Dice, vivimos sostenidos por la fe. Nuestra fe tiene que estar depositada totalmente en Dios, no en sus promesas, sino en Dios mismo. Si depositamos nuestra fe, nuestra confianza en las promesas y no en Dios, podemos caer en ansiedad o en temor. Entonces, Dios nos va a llamar la atención de una forma tierna, recordándonos que Él tiene cuidado de nosotros. Pero nuestra confianza tiene que estar en Él, no en las cosas que nos promete. Y vamos a ver un ejemplo de esto aquí en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 33. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tengamos fe, confiemos en Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, vestido, el alimento, la bebida, todo lo que nos describe aquí, nos van a ser añadidas. Confiemos en Dios y Él nos va a dar el paquete completo. Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros, pero a veces no nos puede dar cosas porque nos van a hacer daño. Entonces estamos atorados en un escalón en nuestra escalera de la vida cristiana, y Dios quiere que soltemos todo lo que nos estorba para podernos dar mejores cosas. Y tenemos que confiar. Les voy a dar un testimonio rápido. Yo en algún momento estaba trabajando en un lugar
y sentía, lo platicaba con mi esposa, sentíamos que era el momento de salir de ese lugar, pero yo no tenía otro trabajo ya seguro. Entonces yo estaba esperando primero asegurar ese trabajo nuevo para poder dejar este. Y un pastor me dio este consejo, dice, Dios no te va a abrir una puerta si no sueltas eso. Tenemos que confiar en Dios y dar esos pasos de fe cada día en nuestra vida. El siguiente elemento que vemos de este fruto del Espíritu, ya casi estamos llegando al final, es la mansedumbre. La mansedumbre viene de la palabra griega pautes o prautes, prautes o praotes. Consiste no solo en un comportamiento externo, ni tampoco en las relaciones con nuestros semejantes, más bien es una obra efectuada en el alma y se ejerce, fíjense, esto es muy importante, se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición del Espíritu con la que aceptamos sus tratos como buenos y por eso no los discutimos ni los resistimos. Entonces la mansedumbre tiene que ver para con Dios. Está estrechamente relacionada con la humildad y es una directa consecuencia de esa humildad. Vamos a ver varios ejemplos aquí en la Biblia. Dice en Sofonías capítulos 3 versículos 11 y 12, dice, en aquel día no serás avergonzada. Vemos aquí la promesa de redención a Israel. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, dice Dios, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, un pueblo manso, que acepta los designios y los tratos de Dios sin discutirlos y resistirlos, el cual confiará en el nombre de Jehová. En este pasaje vemos la promesa de redención a Israel, pero dice que solo los humildes, los que tienen una actitud de mansedumbre hacia Dios y aceptan su voluntad, son los que alcanzarán esa promesa de redención. Incluso, y aquí vemos esta parte que podría traer un poquito de confusión, pero entendámoslo así, ante hombres malos. Pero estando conscientes que los malos tratos, los insultos, son permitidos o empleados por Dios para nuestra disciplina y para nuestra purificación. Entonces la mansedumbre tiene que ver con entender que todas las situaciones que nos pasan son para nuestro bien y tomarlas como parte de Dios, aun cuando esté usando a una persona. Comúnmente se sugiere que la mansedumbre está relacionada con la debilidad, pero la realidad es lo contrario. También se ha utilizado el término relacionado a gentileza, pero ya vemos que la gentileza está relacionada con acciones. Sin embargo, la mansedumbre describe una condición de nuestro corazón. Se le atribuye la mansedumbre a alguien que no puede defenderse. Sin embargo, veamos el ejemplo de Cristo. La Biblia nos dice que Él era manso, pero no era manso porque no pudiera defenderse, al contrario. Jesús tenía recursos ilimitados para poder defenderse, pero nos deja el ejemplo de cómo aceptar la voluntad de Dios en todo. Incluso en todo su ministerio, Jesús dice muchas veces, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y aún sabiendo el sufrimiento que le esperaba en la cruz, cuando estaba orando en el Getsemaní antes de llegar a ese proceso, Jesús le dice, Dios, no quiero que pase esto. Lloró sangre, según de acuerdo a lo que leemos en la Biblia. Estaba sufriendo, pero aún así Jesús le dice, pero hágase tu voluntad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice, yo, Pablo, os ruego,
por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Apelando a la mansedumbre de Cristo, dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. De la misma manera en que Cristo fue humilde y manso, que es el ejemplo que tenemos, se nos pide que seamos nosotros para con Dios y para con los hombres, sabiendo que esos hombres pueden ser instrumentos de Dios para nuestro trato. En Tito, capítulo 3, versículos 1 al 5, miren cómo dice aquí. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así como Dios puede usar a otros instrumentos para formarnos, para formarte, para exhibir esa virtud de mansedumbre en ti, también te puede usar a ti como un instrumento para exhibir esa virtud en otros. Entonces, cuando alguien sea probado y caiga, ayúdale con mansedumbre, porque el siguiente podría ser tú. Santiago nos invita a aceptar con mansedumbre el mensaje sembrado. En Santiago 1, versículos 19 al 21 dice: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues este mensaje tiene poder para salvarlos. Pablo nos exhorta a ser mansos en la exposición de la defensa de nuestra fe. No dice que no defendamos nuestra fe, pero dice que lo hagamos con mansedumbre. En Primera de Pedro, perdón, no es Pablo, es Pedro. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Acuérdense, es una condición del corazón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mateo 5:5, Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El salmista escribe en el Salmo 37, 10 al 11, David dice: dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques no volverás a encontrarlos, pero los humildes, los mansos, que es la misma palabra, heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Colosenses 3, versículo 12 nos da una descripción de la vida guiada por el Espíritu, como relacionada a Gálatas, como lo estamos leyendo en el fruto del Espíritu. Y esta descripción es una consecuencia de estar unidos a Cristo, como se los mencionaba al principio. Dios los ama a ustedes y los ha escogido
para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y llegando al último elemento de este fruto del Espíritu, llegamos a la templanza. La palabra ekrateia, que la traducción más común es dominio propio. En la versión que yo les leí dice dominio propio. Pero la templanza se traduce así como dominio propio porque se aplica en la mayoría de las veces a una forma de dominio propio. Al igual que la benignidad y la bondad están ligadas de cierta forma, también la templanza está ligada a la mansedumbre. Tiene que ver, van de la mano y se ayudan. Las capacidades, los poderes dados por Dios a sus hijos son susceptibles a ser abusados. La correcta utilización de ese poder o de esas capacidades que Dios nos da requieren el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu Santo. Es decir, Dios nos capacita con poder, con este tipo de frutos, pero a veces como Dios es tan gentil y bondadoso, la gente puede abusar de ese poder que Dios les da. Entonces está sujeto a ser guiado por el Espíritu para poder ser agradable a Dios. Por eso estamos leyendo que es un fruto del Espíritu, no de nosotros. A este dominio propio, a esta templanza, el mundo le llama fuerza de voluntad. Es muy diferente a la templanza, ya que la fuerza de voluntad produce orgullo porque es un esfuerzo humano, es el resultado de un esfuerzo humano. Sí, como cuando alguien se pone a dieta y es que tienes que tener fuerza de voluntad para cumplirlo. O cuando te abstienes de ciertas cosas, tienes fuerza de voluntad cuando vas a dejar algún vicio. Es que ya no puedo tomar cerveza, alcohol. Tienes fuerza de voluntad. Con los cristianos no funciona así. Con los cristianos es la templanza o el dominio propio, pero es una fuerza directamente del Espíritu Santo, proveniente del Espíritu Santo, no de un esfuerzo nuestro. Pablo expone el dominio propio como respuesta a la demanda de Dios de llevar una vida recta. Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 24, versículos 24 y 25. Pablo estaba frente a este gobernador que se llama Félix. Y Félix, el gobernador, de repente le interesó lo que estaba diciendo Pablo. Y dice, a ver, platícame. Entonces, después de toda esa historia, el gobernador estaba con su esposa porque quería escuchar a Pablo, le gustaba. Entonces Pablo dice, unos días más tarde llegó otra vez Félix junto con Drusila, su esposa, que era judía. Y mandó Félix llamar a Pablo y escuchó lo que éste decía acerca de la fe en Jesucristo. O sea, se le hacía interesante a este gobernador lo que Pablo exponía del Evangelio. En ese momento estaba Pablo preso. Pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, el gobernador, se asustó y le dijo, vete ahora, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Entonces Pablo expone este dominio propio, esta vida de rectitud que dice aquí en esta versión, como una respuesta a la demanda de Dios de llevar una vida de rectitud. La palabra justicia que dice ahí en la Reina Valera. Entonces una vez que eres justificado y llevas una vida de rectitud, tienes que manifestar templanza, abstenerte de ciertas cosas. Ahorita vamos a ver este ejemplo. En primera instancia al gobernador le interesó el mensaje de Pablo, pero cuando Pablo le dice, hey, hay que hacer algo para responder a esa demanda de Dios de llevar una vida recta, se asustó y ya no quiso saber más del tema. Félix estaba acostumbrado a practicar una religión donde
Sus dioses se ajustaban a sus demandas y sus necesidades. Hoy te quiero dar una ofrenda así, y hoy no quiero darte una ofrenda, y hoy no quiero orarte. Y entonces los dioses de Félix eran, bueno, pues si hoy no tengo ganas, no lo voy a hacer. Y con Dios es diferente, es lo contrario. Yo tengo que rendirme voluntad a Dios y hacer lo que Él le agrada, guiado por el Espíritu Santo, como un resultado de tener el Espíritu Santo, como fruto del Espíritu Santo. Pedro habla del dominio propio precedido por el conocimiento, sugiriendo que hay que poner en práctica lo que se aprende. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7, dice: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Y al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor para los que en ellas lleguen ustedes a tener parte en la para que por ellas, lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a la fe buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. En primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, Pablo compara la vida cristiana con una carrera, donde los participantes tienen que abstenerse. Ahí habla de templanza, también usa la misma palabra que utilizaron para templanza, de todo para aspirar a ganar. Y en el versículo 27 explica lo que significa abstenerse, que es lo que es tener dominio propio. Vamos a buscar esa cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. En los primeros versículos dice que los que corren deben abstenerse de todo. En el versículo 27 dice que es abstenerse, dice: al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Eso es el dominio propio que nos describe aquí en Gálatas como un fruto del Espíritu, que viene precedido, como lo vimos en Pedro, sugiriendo que viene precedido del conocimiento. Entonces quiere decir que todo lo que yo leo en la palabra de Dios tengo que ponerlo en práctica, y es donde entra la templanza. Y eso es lo que no le gustó a Félix. Le dice: oye, espérame, ¿cómo que me tengo que portar bien? ¿Cómo que tengo que hacer ciertas cosas para poder agradar a Dios? Entonces ya no le gustó. Y nosotros tenemos que manifestar ese fruto del Espíritu. Termina diciendo la cita que leímos en Gálatas: contra tales cosas, el versículo 23 al final dice: contra tales cosas no hay ley. Dios ha grabado su ley moral en nuestros corazones. Jesús resume esa ley en 2 mandamientos. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El fruto del Espíritu nos lleva a cumplir esos 2 mandamientos, y termina el pasaje diciendo: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si produces todo ese fruto, que si dejas que el Espíritu Santo produzca todo este fruto, estos 9 elementos que leímos, estás cumpliendo con la ley de Cristo, que es el amor, y ese amor nos lleva a cumplir la ley moral de Dios. El amor es la raíz de todo este fruto que leímos. En la primera carta a los Corintios, ahí donde leímos un poquito más adelante, el capítulo 13, encontramos una descripción de lo que es el amor. Y vamos a leerlo, se los voy a leer en esta versión.
Desde el versículo 4 al versículo 8 dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Y sigue diciendo ahí, ¿no? Que si no tenemos amor, pues no sirve de nada todo lo que hagamos. Y lo mismo pasa con el fruto del Espíritu. Yo puedo aparentar que soy bondadoso, que tengo dominio propio, que creo que tengo fe, que aparentemente siento paz. Pero si no tengo la raíz, el tallo principal que es el amor, ese fruto no es del Espíritu Santo, sino que yo estoy tratando de agradar a Dios en mi esfuerzo, y lo único que va a traer eso es frustración y desánimo, y el diablo va a empezar a atacar mi mente para llevarme a negar mi fe en Cristo. Todo esto puede ser logrado dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, buscando a Dios cada día en oración y en la lectura de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida, que podamos reproducir este fruto que Dios quiere que demos a través de su Espíritu Santo, puestos los ojos en Cristo. Dios les bendiga. Es una bendición poder hablar con ustedes. Les mandamos un abrazo desde Guadalajara. Dios de pactos, que guardas tus promesas,